de los tres evangelios, cuando vemos en Mateo 20, 29 al 34, y luego Marcos 10, 45 al 52 y Lucas 18, 35 al 43, dos de los evangelios mencionan que Jesús iba saliendo con sus discípulos, pero uno de los evangelios, el evangelio de Lucas, dice que Jesús se iba acercando a Jericó. Pareciera interesante. Mateo menciona que eran dos ciegos, pero los demás mencionan que era uno. Y cuando leemos la historia, yo quiero que vayan conmigo a Marcos, del capítulo 10, Marcos capítulo 10, y vamos a leer del 46 al 52, y miren lo que dice la palabra ahí. Marcos 10, es el que identifica al ciego Bartimeo. ¿Lo tenemos? Dice la Biblia, entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús, el Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían para que se callase. Mas él daba mayores voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Ahora es interesante porque en el Evangelio de Lucas dice que cuando cobró la vista, luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, como lo vio, dio alabanzas a Dios también. Ahora, miren, vamos a analizar algunas cosas. Un ciego, alguien que no puede ver. Se supone que alguien que no puede ver, lo identificamos pues como aquel o está vendado los ojos o nació con un problema. La historia de Bartimeo no dice la Biblia si él nació ciego o se volvió ciego por alguna circunstancia de la vida. Pero supongamos que por alguna circunstancia de la vida él se volvió ciego. Antes veía y ahora ya no puede ver. Y entonces, imaginen ustedes qué desesperación para una persona que de repente no puede ver y que solamente lo único que puede contemplar es oscuridad y ya no puede ver. Ahora, la ceguera a veces puede resultar en bendición. Porque si nos damos cuenta en la historia de Bartimeo, el hecho de que Bartimeo fuera ciego le ayudó para poder escuchar con claridad e identificar el mensaje sin ninguna distracción visual. Y quizá eso lo podemos entender más hoy en nuestros días, que estamos tratando de tener comunión con Dios y pasa algo y ya nos distrajimos y se nos olvidó. Pero como él no veía, lo único que él podía era concentrarse y escuchar los ruidos a su alrededor. Y si ustedes se dan cuenta, las personas con discapacidades tienen la habilidad de desarrollar ciertos talentos con mayor capacidad que otras personas. Bartimeo tenía, vamos a decirlo así, bien desarrollado, bien agudo el oído, porque él escuchó y vio y entendió que era Jesús. Ahora miren, hay otras personas que son ciegas aun cuando ven. Y les pongo un ejemplo. Miren, ustedes han visto muchachos o muchachas cuando están en la época de enamoramiento. Y hasta la palabra, ¿verdad? Dice, novio. Ahí estamos ciegos. Todo el mundo le dice, mira muchacho, ese muchacho no te conviene, ese muchacho te va a ir mal. Y la muchacha no ve. Aunque ve físicamente, no ve.
Y es que la ceguera no nada más se limita a la discapacidad visual, sino a los elementos que nos atan a esta tierra, que no nos dejan ver más allá de las situaciones de peligro. Y una vez, miren, yo escuché que había un muchacho. Ustedes saben que hay muchachos que son muy enamoradizos, ¿no? Y tienen, a veces hasta van contando, ¿cuántas novias llevo? No, ya he llevado 15 novias. Y una muchacha estaba muy emocionada, una muchacha cristiana, buena, de la iglesia, estaba muy emocionada porque finalmente, después de ver cómo desfilaban 15 muchachas, él le hizo caso. Y entonces, pues, como era una muchacha buena de la iglesia, el pastor vino a hablar con ella, le dice, mira, mija, no te conviene. Él es muy mujeriego, yo sé, pastor, ya ha tenido 15, pero yo soy la 16. Pues no veía. La ceguera no solamente se limita a las cosas visibles con la vista, pero también a cosas que nos impiden ver más allá. Y entonces, la desventaja del ciego Bartimeo era su ventaja para poder encontrarse con Jesús. Hace muchos años escuché una historia sobre un niño que nació con una discapacidad. Cuando nació, él le faltaba un brazo, el brazo izquierdo. Los papás trataron de hacer su vida lo mejor posible para que él pues se pudiera desarrollar como una persona normal. Y trataron de irlo guiando, creciendo, sin hacerle sentir que tenía una discapacidad. Y lo trataron de involucrar en deportes, en todo lo posible, hasta que un día se les ocurrió la idea de inscribirlo en clases de karate. Pero desde que el niño llegó a las clases de karate, él se dio cuenta una cosa muy obvia. Todos aquí tienen 2 brazos y para pelear usan los 2 brazos y yo solo tengo uno. Pero el maestro que lo recibió, lo vio y le dijo, mira, tú vas a aprender este movimiento y te vas a hacer un maestro en este movimiento y vas a darle ese movimiento y no vas a dejar de practicar ese movimiento. Y el muchacho ya se sabía ese movimiento de memoria y le decía, pero pues, ¿de qué me sirve si yo veo cómo todos pelean y todo? Vino un concurso de karate en la ciudad y su maestro decidió inscribirlo. Y los papás decían, pero ¿cómo lo van a inscribir si él tiene una discapacidad? Y decía, no, él puede. Finalmente lo meten y ese único movimiento que él sabía era una llave que él sabía y venció en el primer encuentro a su oponente, venció a su siguiente oponente, finalmente llega a la última etapa, a la final. Y en la etapa final él se iba a enfrentar con un muchacho que era más fuerte que él. Se veía obviamente que tenía mucha más experiencia y el muchacho empezó a temblar. Y empezó a fijarse en su debilidad, en su incapacidad. Empezó a pensar, yo nada más tengo un brazo, este muchacho tiene 2, me va a vencer rápidamente, me va a tumbar rápidamente. Pero el entrenador, no, tú puedes, vamos, adelante, recuerda lo que has aprendido. Así es que entró al ruedo. Y el muchacho practicó y aplicó su único movimiento que había aprendido y pareciera que de manera providencial tumbó a ese grandote, lo derrotó y ganó la batalla y le dieron un trofeo. Y cuando le dan el trofeo, el muchacho le pregunta a su entrenador y le dice todavía con admiración, ¿cómo pude hacer eso? Y el entrenador le dijo algo que era muy, muy, muy importante. Esa llave que tú aprendiste, la única forma de que el oponente pueda vencerte es que te tome por el brazo izquierdo y te tumbe. Pero como no tienes brazo izquierdo, no había forma humana que te pudieran vencer. Y saben que muchas veces las incapacidades nosotros las vemos como ya un fracaso. Pero en el caso de Bartimeo, que estaba ciego, su incapacidad, su debilidad para ver, fue quizás su mejor arma para poder concentrarse cuando Jesús pasó y escuchar. Es interesante también ver que Bartimeo estaba todos los días sentado junto al camino mendigando, gritándole a la gente, denme una ayudita por favor, una limosna, algo que me puedan ayudar para poder alimentarme. Sin embargo, la gente lo ignoraba. La gente no le decía nada. Pero entonces, cuando Bartimeo escuchó que Jesús había pasado, y miren lo interesante, Bartimeo reconoció
a Jesús solamente porque dijeron es Jesús, y él se recordó todo lo que había escuchado acerca de Jesús. Él nunca lo había visto, era un ciego. Pero como les digo, a veces nuestras debilidades, nuestras incapacidades, es nuestra mejor arma que el Señor puede usar para que podamos contemplarlo a Él. Y Bartimeo está ahí. Pero miren lo interesante. Como les digo, Bartimeo todos los días estaba sentado ahí. Y en este momento que Jesús va pasando, alguien le dice, es Jesús. Y Bartimeo empieza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. En este clamor de Bartimeo, Bartimeo estaba reconociendo dos cosas. Jesús es alguien del linaje real, hijo de David. Pero otra cosa, Él es el que tiene el poder sanador. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de algo en la historia, pero déjenme les muestro una imagen. Como dicen a veces, cualquier cosa parecida con la realidad es mera coincidencia. Pero vamos a enfocar esta imagen pensando en la historia de Bartimeo, ¿ok? Miren la imagen. Pensemos que está Bartimeo sentado. Hay una gran multitud. Todos los días Bartimeo habla y grita por ayuda y nadie dice nada. Pero el día que Bartimeo deja de gritarle a la gente y empieza a gritarle a Jesús, aparece una lista de personas. Y hay muchos que están ahí y ustedes lo pueden leer. ¿Qué decía la Biblia? Que les dijeron, ¡cállate! Mucha gente lo criticaba. ¡Cállate! ¿Qué no ves que Jesús está aquí? Otros estaban murmurando, ¿y cómo se le ocurre a Bartimeo, hombre? ¡Qué imprudencia! Otros estaban ahí para involucrar a otros. Y me puse a investigar qué significaba esto, y es que involucrar era comprometer a otros para que hagan algo, pero yo no me meto en el problema. Alguno que otro quizá estaba ahí para animar, porque fueron quizá dos y le dijeron, ten ánimo, te llama. Pero lo interesante es que solamente uno estaba ahí para ayudar, y ese era Jesús. Y como les digo, Bartimeo todos los días gritaba en la calle. La gente no tenía problema con eso. Pero cuando Bartimeo quiso buscar a Dios, empezó a sentir la oposición. Empezó a sentir todo esto. Pero Bartimeo fue tan inteligente, porque su debilidad era que no podía ver. Fue tan inteligente que él no se puso a escuchar las voces, porque como él no veía, él solamente escuchaba que alguien decía, cállate, otro le decía, sigue adelante. Él dice, pues es uno o dos. Pero Jesús está aquí. Ahora, yo me imagino que si Bartimeo hubiese podido ver a la multitud y hubiese visto toda la gente que estaba para criticarlo y para murmurar de él, quizá hubiera dicho, no, sí es cierto, no, yo creo que mejor no, y se va. Y no se hubiera realizado el milagro. Pero Bartimeo insistió y perseveró, y dice la Biblia que cuando él escuchó a Jesús, dijo, ven, el sanador está aquí. Ahora, la pregunta esta tarde es, ¿qué dice tu clamor al cielo? Cuando tú clamas a Dios, ¿qué está diciendo tu clamor? Bueno, el clamor de Bartimeo decía por lo menos dos cosas. La primera cosa decía, Dios, te necesito. Toda esta gente que está aquí no me puede ayudar. Todos los días han estado aquí. Todos los días les pido ayuda. Y sí me dan una moneda. Sí, algunos quizás me dan comida. Pero ninguno de ellos me ha podido regresar la vista. Pero yo he escuchado que tú haces milagros. Yo he escuchado que tú has resucitado muertos. Y yo creo que tú me puedes sanar. Un grito de desesperación también. Él necesitaba desesperadamente encontrar a Jesús. Por eso es que Bartimeo no se da por vencido, porque Bartimeo no vio lo que estaba enfrente. Bartimeo solo escuchó, Jesús está aquí, y él relacionó, el rey, el sanador, el poderoso, yo quiero ir con él. Y esto nos hace pensar, a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente tenemos que hacer algo, y cuando estamos planeando, no, sí, lo vamos a hacer. Bueno, les voy a poner un ejemplo. El otro día estábamos tratando de arreglar algo en el techo del gimnasio, y de abajo uno dice, no, sí, vamos a subirnos y todo. Pero cuando ya uno se sube, yo no sé, quizá el hermano Davo se ha subido y no, cuando ya uno está arriba y se está acercando a la orilla, ya uno dice, espérate, está alto, y ya le da miedo.
¿Por qué? Porque vemos. Ahora, si usted no ve, o sea, también nos da miedo, porque hicimos una vez un experimento en la iglesia y le pedimos a los hermanos que se pararan en el pasillo y les cerramos los ojos y alguien los iba a guiar. Y le iba a decir, camine a la derecha, camine 2 pasos a la izquierda. Pero en ese momento el temor se empezó a apoderar. ¿Por qué? Porque como sí veíamos y dejamos de ver instantáneamente, el miedo se apoderó. Pero el ciego, que nunca había visto, dijo, ¿qué tengo que perder? Él no le dio miedo. Él no pudo ver toda esta gente que lo estaba criticando, no pudo ver toda esta gente y dijo, no, el único que me puede sanar es Jesús. Y entonces vienen los que lo iban a animar, si leemos, como leímos en la historia, que alguien vino, y yo me imagino que ese que vino posiblemente era Pedro. Porque Pedro en la historia bíblica es el que siempre tomaba la iniciativa para todo, ¿no? Jesús dice, ¿saben que me van a negar? No, no, Señor, yo no te voy a negar. No, Pedro, pero el Señor, el enemigo te ha pedido para zarandear. No, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pedro siempre hablaba. Es más, Pedro fue el que se adelantó y negó a Jesús, ¿no? Pero también Pedro fue el que regresa llorando y dice, Señor, ay, perdóname. Yo me imagino que Pedro era uno de esos que dijo, ok, ven, ya, el Señor te llama, vamos. Y lo interesante es que cuando finalmente, vamos a poner que Bartimeo estaba aquí y tenía que cruzar la multitud, cuando finalmente llega acá, vamos a suponer que acá está Jesús. Jesús está detenido, está en pie y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y esa pregunta es quizá una pregunta clave. Porque ¿cuántos de nosotros no oramos todos los días y nomás decimos, Señor, ayúdame, tú sabes que en mi vida necesito de ti? Pero el Señor nos pregunta, bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Y la pregunta no es porque Dios no sepa. La pregunta es porque Dios quiere que seamos específicos y le demos el permiso de obrar en nuestra vida de manera amplia. Y Bartimeo no dudó. Bartimeo no tuvo miedo en pedir. Bartimeo no se intimidó porque como no veía. Yo no sé si usted alguna vez ha estado enfrente de una persona importante. Y miren, yo a veces he visto, yo no sé cuántos, y vamos a tomar este ejemplo, ¿no? No sé si están grabando o no, pero bueno, vamos a tomar, sin decir un nombre, que usted se encuentra con un político importante, pero usted sabe que ese político ha hecho lo malo. Y cuando usted está en su casa, lo siente en la economía y dice, ¿qué político tan malo? Ojalá y nunca me lo encuentre porque nos está yendo mal. Pero el día que uno se lo encuentra, aunque trae todo ese resentimiento, lo ve y lo saluda. Ay, señor político, ¿cómo está usted? Y se va uno a la casa y después reflexiona y dice, pero yo le quería decir todo esto, pero ¿qué pasó? Como vimos, nos intimidó. Pero Bartimeo no vio. Bartimeo solo confió que Jesús podía hacer el milagro. Y lo interesante es que dice la historia que cuando lo llamaron, yo no sé si notaron ustedes, dice la historia que Bartimeo tiró la capa. Yo dije, pero ¿por qué dice la Biblia ese detalle tan importante? Y es que ese detalle nos quiere decir que Bartimeo dejó todo lo que él tenía. Miren, Bartimeo no tenía una carpa, no tenía una casa. Lo único que él tenía era una capa. Esa capa le servía para cubrirse del frío, para cubrirse del sol, para cubrirse de la lluvia. Era lo único que tenía. En la antigüedad, en las leyes de Moisés, había unas leyes que decían que si alguien debía algo, un acreedor, podía tomar como acreedor la capa, pero no la podía tomar en la noche porque era la única protección que tenía el pobre. Y Bartimeo ya no le importó nada. Él dejó atrás todo. Aunque no veía, por la fe, él vio y dijo, Jesús me va a sanar. Era el último movimiento que él podía hacer en su vida. Era quizá la última estrategia que él tenía. Y él arriesgó todo para ir a Jesús. Y hay una historia que yo escuché, quizá ustedes han escuchado, y con eso quiero terminar. La historia dice que hay un museo, creo que es en París, un museo que tiene un cuadro. Y este cuadro se llama Jaque Mate. Los que saben un poco de ajedrez, yo no sé tanto de ajedrez, pero jaque mate es cuando si yo digo jaque mate, ya gané. Y este cuadro que se llama Jaque Mate representa al enemigo de Dios jugando una partida de ajedrez contra el ser humano. Y si ustedes se dan cuenta, el ser humano está desesperado porque aparentemente ya perdió la partida.
Y en este museo, un día hicieron una excursión. Y en la excursión trajeron a muchos personajes, atletas, deportistas. Y entre los personajes que trajeron había un campeón de ajedrez. Que cuando fueron haciendo el recorrido, llegaron a este cuadro y se quedó viendo el cuadro. Y cuando todos se movieron, él se quedó analizando y pensando en el título del cuadro, Jaque Mate. Y él dice, ¿qué significa eso? Se quedó ahí viendo. Y entonces cuando se queda viendo, el guía vio que se queda atrás, regresa y le dice, señor, ya el recorrido avanzó, ¿por qué no avanzamos? Y él le dice, mire, es que estoy viendo este cuadro. Oh, sí, dice el guía, y le da otra vez la explicación. Este cuadro se llama Jaque Mate, representa a Satanás venciendo al hombre. Dice, sí. Pero viendo este cuadro, yo puedo sugerir, o le cambian el nombre al cuadro o lo tienen que volver a pintar. Y el guía dice, pero ¿por qué habría que hacer eso? Y el hombre le dice, mire, yo soy campeón de ajedrez. Y normalmente como campeón de ajedrez yo puedo ver cosas en este cuadro que una persona normal no podría ver. Y yo lo que puedo ver aquí es, y los que saben, ¿verdad? Es que al rey, el que aparentemente está perdido, todavía le queda un movimiento con el cual puede ganar al enemigo. Y el hombre se quedó pensando, ¿no? Y es que en la vida espiritual nosotros podemos ver que el Rey del universo todavía tiene un movimiento más en nuestra vida, así como en la vida de Bartimeo, así como en la vida de tantos héroes de la Biblia. El Señor todavía tiene un movimiento más que puede hacer en tu vida y en mi vida para derrotar al enemigo. Aunque el enemigo ahorita aparezca cara así, jaja, ya te gané, el Señor Jesús aparece y dice, el Rey todavía tiene un movimiento. Y esta noche yo quiero que vayamos con esa seguridad a casa. Que las incapacidades que aparentemente podamos tener no sean un tropiezo, sino que le digamos, Señor, quizá no entiendo ahorita, pero yo sé que si te entrego todo a ti, todavía tienes un movimiento más para salvarme a mí. Por eso esta noche, mientras cantamos este último canto, a Jesús entrega todo. Yo te quiero pedir que tú digas, Señor, aquí estoy. Me he puesto de pie, porque yo quiero una vida diferente, una vida mejor, pero quiero entregar todo a Jesús para que tomes mis sueños rotos, mis heridas del corazón y las transformes para gloria de tu nombre. Así es que cantemos al Señor y digamos, Señor, entregamos todo a ti. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió, son todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas de corazón. A Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo
Querido Padre, en esta noche queremos, como dice este canto, entregar todo a ti, para que nuestra tristeza se vuelva en gozo. Quizá estamos como Nicodemo, como Bartimeo, Señor, clamando y gritando todos los días, pero hoy es un día especial porque Jesús está pasando y Él sí puede resolver nuestro problema. Por eso, Señor, clamamos a ti. Ayúdanos a que la multitud no nos distraiga, a que no sea un impedimento, a que podamos llegar a ti y podamos decir, esto es lo que necesito. Y que cuando tú hagas el milagro, como dice la Escritura, salgamos glorificando tu nombre y que otros al vernos también puedan dar gloria al Dios Todopoderoso. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga.